Ya ponga atención porque de verdad que las cifras son categóricas. Más de 80.000 deudores solo en la región metropolitana y de eso solo el 96% de ellos son hombres. Un balance que deja en evidencia el abandono parental existente a 2 años de la normativa que creó el Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos. ¿Cómo se regulariza esta situación? Sí. Pamela Araya, perdóname, tiene todos los detalles sobre esta información. Sí, ¿qué tal, Pamela? Buen día. Hola, muy buenos días para ambos. Sí, 82.000 solo en la región metropolitana, porque en total el registro tiene 238.000 personas y ya lo decía Agustina que son principalmente hombres. Ahora bien, ¿cómo realizar este trámite? Esta consulta quizás no se las puedo resolver yo, pero sí nuestro entrevistado, que es Jaime Soto, abogado experto en Derecho de Familia. ¿Cómo está, abogado? Muy buenos días, gracias por conversar con nosotros. Hay muchas personas que están viendo a esta hora el noticiero y muchas mujeres que quizás tienen la duda y quieren comenzar a hacer este trámite. ¿Cuál es el primer paso? ¿Es acercarse al Tribunal de Familia? ¿Dónde hacer una denuncia? Sí, gracias. Buenos días. Efectivamente, si las personas tienen una pensión de alimentos fijada judicialmente, ya sea a través de una mediación o a través de una sentencia, alguna salida alternativa distinta, y no existe el pago de alimentos oportuno, a través de los canales digitales, por lo general a través de la oficina judicial virtual, la gente a través del trámite fácil, que es un trámite especialmente diseñado para que las personas sin necesidad de concurrir con abogado puedan solicitar primero la liquidación de esa deuda para que el tribunal establezca cuál es el monto actual que el alimentario o el alimentante debe al hijo o hija o adolescente, y luego de que esa liquidación esté firme, se notifica a las partes y nadie la haya objetado, puedan solicitar ya el cumplimiento forzado de esa obligación. Antiguamente era la mujer la que tenía que hacer este largo peregrinar para ver si la persona tenía una cuenta corriente, si tenía una cuenta vista, etcétera. Ahora todo eso lo hace el tribunal. Sí, efectivamente, con la creación de la ley del registro de deudores y con las siguientes modificaciones que ha tenido la ley 14.908, que es la de pago de pensiones de alimentos, entendiendo que no todos tienen la posibilidad de contratar a un abogado que pueda ver estas causas, le permitió de oficio al tribunal generar una serie de actuaciones, entre ellas la investigación del patrimonio del deudor y luego de esta investigación también las instancias posteriores de cobro, ¿ya? A través de una serie de nuevos instrumentos que se generaron para poder hacer efectivo el pago de esta deuda que antes de la creación de todas estas modificaciones era bastante tedioso, largo y mucha gente desertaba en el intento precisamente porque no obtenían ningún pago en mucho tiempo y por tanto lo que vino a hacer esto es precisamente permitir que a través de todas estas instancias y la posibilidad de que el tribunal también ayude a la gente y no sea a través de abogados necesariamente que se pueda iniciar este juicio de cumplimiento, se han reactivado incluso pensiones muy antiguas. Sí, abogado, bueno, acá se ven todos los productos financieros que pueda tener la persona y si no se encuentra nada allí, después se va a la AFP. Pero primero, el primer punto que tiene que ver con esto. Una vez encontrado dinero ahí, se paga, se saca todo, se paga a la persona, se pagan cuotas. ¿Cómo se hace efectivo este pago de la pensión adeudada? Sí, bien, lo primero es que el tribunal, a petición de las partes, solicita una investigación para ver si efectivamente financieramente este deudor tiene algo en los bancos, en las instituciones financieras, en APB, por ejemplo, y oficia a todas estas instituciones, ¿ya? Una vez que esas instituciones han respondido los oficios del tribunal, algunas tendrán algo, otras no habrá ningún fondo, etcétera, y lo que haya el tribunal ordena retenerlo y pagarlo directamente a la cuenta del banco, por lo general el Banco Estado, donde se establece el pago de las pensiones de alimentos directamente a la madre o padre que recibe la pensión respecto de su hijo. Si no hubiera cantidad suficiente, o no hubiera nada, o la cantidad no fuera suficiente para pagar la deuda completa, ahí podemos pasar al segundo paso, que es oficiar a las AFP para ver dónde cotiza este señor, los fondos que tiene cotizados, y en virtud de aquello se puede hacer la retención de los fondos que tiene en su cuenta obligatoria de la AFP
para que se depositen también en la cuenta de ahorros del Banco Estado donde está fijada la pensión. En el primer punto, entonces, se retiene lo que tiene que ver con los productos financieros, puede ser ahorro, cuenta corriente vista, etcétera. Se retiene este dinero y se le paga a la persona, en este caso, a quien tiene quien es el tutor o tutora del niño o niña, adolescente. Y en ese momento se tiene que pagar todo completo. O, por ejemplo, si la persona dice, no puedo hacerlo, lo puedo pagar en cuotas, por ejemplo. A ver, a través de este procedimiento lo que hacen es sin importar lo que diga la parte deudora, directamente las instituciones retienen los fondos y se pagan. Ya, completo. Completo. Lo mismo respecto de la AFP, ¿ya? Dependiendo, porque depende de la cantidad de años que le queden al deudor para jubilarse, se puede retener el 50%, hasta el 50% de esos fondos para pagar la pensión, hasta el 80%, incluso hasta el 90%. Mientras más años le queden, más se puede retirar. Esa es una cosa. Ahora bien, la persona, si sigue debiendo, no sale del Registro Nacional de Deudores y se mantiene ahí. Y solo proponiendo una forma de pago seria y que el tribunal entienda que efectivamente se va a pagar, puede pedir que esta deuda remanente se pague en cuotas. Pero eso lo tiene que ver el tribunal, también le da traslado, o sea, le da la posibilidad de que la parte contraria diga su parecer respecto a esta propuesta de pago, y el tribunal finalmente decide si le otorga o no cuotas para la parte de la deuda que aún quede sin solventarse. Abogado, ¿desde cuántas cuotas sin pagas de pensión de alimentos la persona puede solicitar? Principalmente hablamos siempre de la mujer porque el 96% de los deudores son hombres. La mujer puede solicitar esto si la deuda una cuota, 2, 3, tienen que ser más, tienen que ser continuas, pueden ser discontinuas. Sí, para el ingreso al registro de deudores, que muchas de las deudas se pagan cuando la persona sabe que va a ingresar al registro de deudores, porque eso trae una serie de consecuencias. ¿Okay? Para entrar al registro de deudores son 3 pensiones continuas o 5 discontinuas, totales o parcialmente debidas. Perdón. Y para el tema de la AFP se requiere que a lo menos sean 3 las pensiones que se deuden de manera continua, ¿ya? Pero no solamente, perdón, a través de este tema de bancario y de la AFP, sino que también la ley permite, a través del ingreso al registro de deudores, una serie también de consecuencias para quien no pague su pensión, que también hacen que, ya no tan voluntario, pero sin que haya este retiro de fondos de la AFP, la gente deudora igual esté bastante compelida a pagar. Entre ellos todavía existen los apremios clásicos que la gente conoce, que es la orden de arresto nocturno, arraigo, suspensión de la licencia de conducir, se puede oficiar a la tesorería, ahora que viene la devolución de impuestos para marzo o abril, que se retenga eso. Entonces también hay varias otras formas para que se verifique el pago distintas a este procedimiento, porque muchas veces pasa que el deudor no tiene ningún monto en las instituciones financieras y a través de los 10% ya se retiró todos los fondos que tenía en la AFP. Entonces muchas mujeres ya no tienen dónde poder directamente pedir el retiro de estos fondos y el depósito en sus cuentas, y entonces tendrán que ir al procedimiento más ordinario, que es esto de solicitar las liquidaciones, luego el señor ingrese al registro de deudores y todas las consecuencias que eso trae para que finalmente se pueda pagar la pensión. Muy bien, Jaime Soto, abogado experto en Derecho de Familia, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, que esté muy bien. De nada, gracias a ustedes. Bien, Daura, Agustina, y entonces podríamos resolver algunas dudas respecto de cómo iniciar este trámite, que obviamente es mucho más sencillo que como era antiguamente, que finalmente la mujer tenía que hacerlo todo, así que es muy importante ahí todos los tips y las recomendaciones y los detalles de cómo funciona esta ley a prácticamente 2 años de su implementación. Sí, Pamela, las cifras obviamente hablan por sí solas, así que importantísimas las recomendaciones y el cómo, y saber hacerlo obviamente para poder entregar estos platos tan necesarios para las diferentes mujeres, familias obviamente de todo el país. Muchas gracias, gracias también a la entrevistada, que tengan una muy buena tarde. Que les vaya muy bien.